Escuela Secundaria General, número 21, Javier Luis Cabello Siller. Educar para progresar. Trabajo realizado por la Academia de Artes, material y conducción por la maestra María Elena Mendoza Álvarez. En este video vamos a abordar 6 temas de un libro sin recetas para la maestra y el maestro de la fase número 6. El temario abarca de la página 61 a la 91 y nuestro primer tema es cómo reconocer las subalteridades que me rodean. El número 2, el programa analítico como mecanismo para el reconocimiento de subalteridades. El número 3, conceptualizar a los semejantes mediante los ajenos y no los propios. Y el número 4, cómo reconocer que se está transformando en comunidad. Para comenzar, necesitamos consultar el término subalternidades y para eso utilizamos la red. ¿Qué son las subalteridades? El término subalterno es usado para referirse en las ciencias sociales a sectores marginalizados y a las clases inferiores de las sociedades. Este término fue propuesto por Antonio Gramsci. Boaventura de Sousa utiliza el término cosmopolitanismo subalterno, extensivamente en su libro 2002, Hacia un nuevo sentido común legal. Él se refiere a esto con el contexto de las prácticas contrahegemónicas, movimientos, resistencias y luchas contra la globalización neoliberal, particularmente la lucha contra la exclusión social. Él usa el término intercambiablemente con el de legalidad cosmopolita, como el sistema normativo diverso para una igualdad de diferencias. Aquí, el término subalterno es usado para denotar gente marginada y oprimida, específicamente luchando contra la globalización hegemónica. ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos seguir para el plan analítico? En este libro nos menciona algunos de los pasos. Primeramente, dice que debemos de contextualizar los conocimientos y los saberes. Está haciendo un reconocimiento de la parte de la ciencia, pero también de los saberes que vienen de la comunidad. ¿Cómo podemos empezar a contextualizar? Bueno, para contextualizar podemos empezar con 4 preguntas que son importantes en las cuales debemos analizar y centrar nuestra atención para poder contextualizar los conocimientos que vamos a impartir. La primera es, ¿cuáles son las particularidades de mi comunidad estudiantil? La segunda, ¿cuáles son los saberes locales? La tercera, ¿cuáles son las prácticas comunitarias? Y la cuarta, ¿cuál es la herencia cultural? Primeramente debemos de conocer cuál es lo que trabaja mi estudiantado y luego saber qué es lo que hay dentro de la comunidad, qué es lo que se produce, qué es lo que viene desde el fondo. Luego, ¿cuáles son las prácticas comunitarias? ¿Qué es lo que hay? Hay arte, hay deporte, hay prácticas mm, de diferentes cosas como físicas, como deportes. Y otra, la última es, ¿cuál es la herencia cultural? Que en esa abordaremos un poco más adelante. Para nosotros poder contextualizar implica el reconocimiento de los pueblos indígenas y afroamericanos, así como los diversos tipos de familias. También hay que reconocer los derechos humanos de las mujeres como de la diversidad sexogenérica, así incluye a las personas trans, intersexuales y queer. También de las personas discapacitadas, los desposeídos y sobre todo las personas sin hogar, e incluso las desaparecidas, extranjeros, migrantes, refugiados, aislados y desplazados. Todo esto es lo que tenemos que reconocer para nosotros poder contextualizar. ¿A qué se refiere con el capital cultural o con la herencia cultural? En el capítulo Las formas de capital del libro Poder, Derecho y Clase Social de 1983, Bourdieu define capital cultural como las formas de conocimiento, educación, habilidades y ventajas que tiene una persona y que le da un estatus más alto dentro de la sociedad. En principio,
son los padres quienes proveen al niño de cierto capital cultural, transmitiéndole actitudes y conocimiento necesarios para desarrollarse en el sistema educativo actual. Es lo que diferencia a una sociedad de otras. Entre ellas se encuentran las características que comparten los miembros de dicha sociedad, tradiciones, formas de gobierno, distintas religiones, etc. Y el cual se adquiere y se refleja en el seno familiar y se refuerza en la escuela y situaciones de la vida diaria. Bourdieu propone en su libro Las razones prácticas sobre la teoría de la acción de 1994 este esquema cartesiano donde hace la división de capital global y capital cultural. Dice que a mayor capital global hay mayor capital cultural y mayor capital económico. A menor capital global, menor capital cultural y menor capital económico. Y hace esta diferenciación de un estudio que realizó en encuestas en Francia. No sé si esto aún siga vigente, pero bueno, nosotros a partir de este tema o de este subtema podemos quedarnos con esta pregunta. ¿Será esto acorde en México, esta diferenciación que hace Bourdieu en 1994? ¿O cómo podríamos nosotros como docentes crear nuestro propio esquema? Vamos al tema número 2, el programa analítico como mecanismo para el reconocimiento de la subalteridad. ¿Cómo es que el plan analítico sirve como mecanismo de reconocimiento de las subalteridades? Primeramente, el programa analítico se estructura como la oportunidad que tiene la comunidad, los marginados, las víctimas y los desheredados por medio de cada maestra o maestro de este país de tener el reconocimiento y la visibilidad perdida ante un sistema hegemónico. Los docentes, a través del plan analítico y su labor, como muchos ya la vienen realizando desde antes de la reforma educativa, lograrán impulsar acciones anticapitalistas, contrahegemónicas, que permitan una democracia con base en la diversidad, que es lo que trae este nuevo plan de estudios, el reconocimiento de la diversidad. ¿Qué requiere la implementación del plan analítico? Para su implementación se requiere de varios puntos. Primeramente, una transformación de las dinámicas administrativas, de las políticas públicas, del esquema neoliberal de gobernanza de la educación, de los consejos técnicos escolares, de los cuerpos académicos, de la vinculación de las familias, de la gestión escolar, de la planeación, de la evaluación, de la formación del docente y de la cultura escolar actual. Dentro de este tema viene la planeación y la evaluación. Y nos dice que se necesita replantear como docente cómo es la planeación y la evaluación que se ha manejado con los estudiantes. Esto requiere una autoevaluación y un análisis profundo personalizado. Anteriormente, se dice que los docentes solo realizaban adecuaciones a los planes y programas de estudio, así como también a las actividades sugeridas. En esta nueva propuesta de la nueva escuela mexicana, los docentes son los principales activos. De la misma manera, la comunidad toma un sentido dentro de la educación. ¿Cómo debe ser la planeación? Tiene 5 características muy importantes. Primero, debe ser intercultural. También debe ser interdisciplinaria, solidaria, pertinente e inclusiva. ¿Cómo debe ser la evaluación? La evaluación debe incluir los aprendizajes, ¿sí? La escuela y la comunidad. Debe implicar establecer un diálogo. Implica la observación sistemática, personalizada y contextualizada de lo avanzado por las y los estudiantes. También incluye el trabajo permanente de reflexión. Y en esta misma parte de la reflexión es la identificación de los logros que cada uno va teniendo.
También la observación, reflexión y retroalimentación. Muy importante la retroalimentación, no debe faltar dentro de la evaluación. Si no, no sabemos hacia dónde nos lleva la evaluación o cuál es la finalidad. Y pues bueno, la evaluación considera todas las formas de aprender. Como docentes no podemos centrarnos solamente en una, sino tenemos que ver todas las variantes que pueden existir. También la calificación no es solamente el número, sino lleva todo un proceso. La evaluación observa y atiende la potenciación de las capacidades humanas. También distingue el valor de las evidencias y durante todo el proceso formativo se va evaluando, no solamente al final. Y es un acto que permite determinar la promoción de las y los estudiantes, pero esto no representa el proceso de aprendizaje obtenido. El proceso de aprendizaje ya será parte de los alumnos que, pues bueno, puedan ellos evaluar qué tanto aprendieron en cada una de las disciplinas. Y bueno, en el libro nos presentan dos cuadros. En este primer cuadro nos menciona qué es cada uno de estos pasos. Primero nos maneja el programa sintético y nos dice qué es el programa sintético. Después vienen las tres fases del programa analítico. La cuarta fase es la planeación didáctica, así que no se incluye en este cuadro. La primera es el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. La segunda, la contextualización, y luego el codiseño y la territorialización. También los libros de texto, aquí nos dice que los libros de texto pues son una herramienta. En el siguiente cuadro nos desglosa qué debe ir en cada uno de estos apartados. Bueno, y así pasamos al tema número 3, que es conceptualizar a los semejantes mediante los ajenos y no los propios. Y comienza con una frase muy poderosa de Eduardo Galeano, que es un escritor y pensador uruguayo. Y dice, sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Es una frase que nos deja mucho para la reflexión y podríamos hacerlo en colectivo. Dentro de este mismo apartado, Bourdieu en su libro en el 2008, Hábitos estructurantes, nos da este término y nos dice que este término sirve para identificar a los suyos y el individuo desarrolla mecanismos narcisistas para evitar compromisos con los otros, con los diferentes, y así solo buscar su reflejo en aquellos que considera sus seres cercanos. La pregunta que nos deja esta frase es, ¿quiénes son los otros dentro de las instituciones? ¿Quiénes son sus seres cercanos dentro de las instituciones y dentro de la comunidad? Unas preguntas que nos dan para profundizar acerca de las percepciones de nuestros estudiantes. Siguiente, ¿cómo conceptualizar a los semejantes siendo docentes? La NEM reivindica el papel de las maestras y maestros como profesionales de la educación, intelectuales, políticos, conscientes de su responsabilidad en la transformación de su contexto. De ahí que un profesional de la educación, como maestra o maestro de la NEM, no puede conceptualizar a los semejantes mediante lo común a él. Aunque el acto subversivo del encuentro del otro genere miedo, terror en nosotros, estamos obligados a conceptualizar a los semejantes mediante lo ajeno, mediante lo diverso. Freud define narcisismo primario en su libro Introducción al Narcisismo y ahí nos da la definición. Es la teoría de que el narcisismo primario es un estado en el que el individuo dirige su líbido hacia sí mismo. Según la definición propuesta por Freud, la libido es la energía de las pulsiones o instintos que dirige toda forma de conducta. Sin embargo, aunque esta característica narcisista es natural a todos nosotros, las prácticas de consumo, la alienación sobre los productos, el acoso de los medios de comunicación y las políticas públicas neoliberales han profundizado esta condición hasta convertirla en un vicio profundo que divide a las familias y a las comunidades.
Como docentes, como parte de la reflexión pedagógica que la NEM solicita para la contextualización de los programas analíticos, las maestras y los maestros deben cuestionarse y generar acciones para frenar estas actitudes individualistas. Y así pasamos al tema número 4. ¿Cómo reconocer que se está transformando en comunidad? Una de las etapas más importantes del proceso didáctico KENEM es fundamentar un pensamiento crítico o complejo. Y vamos a entrar a la conceptualización de este término. El pensamiento crítico o complejo es la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. Esto quiere decir que podemos profundizar, podemos analizar, podemos generar un juicio acerca de algo que está sucediendo teniendo diferentes parámetros, un abanico de oportunidades donde podemos observar. Y es un enfoque transdisciplinario. Y el pensamiento hegemónico es disyuntivo, reductivo, racionalista, objetivista, universalista, determinista, legalista y lineal, y maneja una sola visión. Con base en lo anterior, el docente debe preguntarse si su plan analítico plantea transformar la realidad de su comunidad escolar en busca del bien común o solamente se centra en el dominio de los contenidos y en imponer un pensamiento único. Esto nos deja la reflexión personal y en colectivo. Y esta es la pregunta con la que podemos cerrar este pequeño video. ¿Estoy fomentando un pensamiento crítico como docente o me quedo en un pensamiento hegemónico? Muchas gracias.